James Dobson contó una vez una historia sobre un amigo, quien algunos años atrás estaba volando su avioneta hacia un aeropuerto de un pequeño país. Cuando llegó, el sol ya había descendido detrás de una montaña al caer la tarde. Al momento de maniobrar, estaba para tomar posición para aterrizar, pero no podía ver el confuso campo abajo. No tenía luces en su avión y no había nadie de servicio en el pequeño aeropuerto. Giró alrededor de la pista en otro intento de aterrizar, pero la oscuridad se había vuelto aún más impenetrable. Durante 2 horas voló su avión a la redonda en la negrura de la noche, sabiendo que enfrentaría una muerte inevitable al acabarse su combustible. Luego, cuando el pánico comenzó a dominarlo, una cosa maravillosa ocurrió. Alguien sobre el terreno que vivía cerca del aeropuerto había escuchado el continuo zumbido de su motor y se había dado cuenta de su difícil situación. Ese hombre amable y misericordioso se subió a su auto, aceleró hacia la pista y condujo su auto ida y vuelta sobre la pista de aterrizaje para indicarle al piloto la ubicación de la misma. Después, estacionó su auto al final de ella y dejó que las luces de su auto echaran un haz de luz sobre la pista. El piloto aterrizó sin peligro. ¿Sabe qué? Los primeros años del reinado de Salomón, así como sus escritos, proveen una serie de brillantes reflectores que iluminan la pista de nuestras propias vidas. Sin embargo, hoy quisiera pasar algún tiempo reflexionando sobre su increíble comienzo. Fue un comienzo marcado por integridad de corazón, lealtad a las Escrituras y gran sabiduría. Hoy, dejémonos embeber todo lo que podamos de la sabiduría de Salomón de esos primeros años. Aún ahora, sirve como una brillante luz para guiarnos a través de la oscuridad de nuestro mundo. En nuestra última exposición estudiamos que el anhelo de Salomón era obtener sabiduría y que Dios le concede su deseo. Ahora bien, el resto de Primera de Reyes capítulo 3 no es nada más que una ilustración de sabiduría y discernimiento. Te invito a que prestes atención a Primera de Reyes capítulo 3, un dramático día en la corte. Lo llamaremos Sabiduría desde el tribunal. Introduzcámonos en el fondo de la sala del tribunal de Salomón. Él está presidiendo en la Corte Suprema de Justicia de Israel, un caso inusual e indudablemente un caso sin victoria. Mira los versículos 16 al 22. Dice así la palabra: En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: «Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas, ninguno de afuera estaba en la casa». En otras palabras, no había testigos. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: «No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto». Y la otra volvió a decir: «No, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive». Así hablaban delante del rey. Pero veamos los antecedentes. El antecedente de este caso es que 2 prostitutas han dado a luz con 3 días de diferencia. Eso debió haber sido un departamento muy ruidoso. El pleito luego comienza entre ambas, y deben haber escalado a los vecinos, luego a un grupo de amigos, siguiendo a los magistrados locales, y por último vino ante la Corte Suprema, y de este modo a Salomón mismo. Veamos no solo los antecedentes, sino el caso específico. El caso sería uno difícil para cualquier juez. Algunas de las dificultades incluyen: todos los de las cortes inferiores estaban evidentemente inhabilitados para decidir.
Otra de las dificultades es que no había testigos. Las disputadoras también eran ambas del mismo carácter sospechoso, es decir, era la palabra de una contra la otra. Pero también los testimonios eran igualmente equilibrados. Ambas mujeres eran vehementes en sus testimonios también. Todo esto complicaba el caso. ¿Puedes ver esta escena? Los caracteres están enfurecidos, los gritos van de ida y de vuelta. Me imagino que están tirando y arrastrando a este niño pequeño mientras dicen, ¡es mío! ¡No, no, es mío! Probablemente el bebé está llorando y las mujeres tal vez están llorando también y rogando al rey que lo vea a su manera. El futuro de este niño está en juego. El joven Salomón debe tomar una decisión. Si yo hubiese sido él, habría dicho, no pedí por este trabajo, nunca fui a una facultad de derecho. Pero veamos no solo los antecedentes, no solo el caso, sino también el juicio. Aquí, sin embargo, Salomón da la sentencia. Mira los versículos 23 al 27, dice la palabra de Dios. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Imagínate esta escena. Enseguida el rey dijo, partid por el medio al niño vivo, y dad la mitad a una, y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, «Ah, señor mío, dad a ésta el niño vivo, y no lo mates». Mas la otra dijo, «Ni a mí ni a ti, partidlo». ¡Oh! Entonces el rey respondió y dijo, «Dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre». ¡Qué increíble percepción de los instintos maternales! Esta solución chocante podía matar a este niño restante, pero Salomón, con sabiduría y discernimiento, más allá de su juventud, sabía que podía contar con el tierno amor de una verdadera madre. Su preocupación por la seguridad de su hijo saldría a la superficie y la identificaría. La verdadera madre sería aquella que hubiera estado dispuesta a perder a su hijo a fin de que éste pudiese vivir. ¿De dónde sacó Salomón esa sabiduría? No cabía duda alguna en la mente de nadie. Observa el versículo 28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. En otras palabras, la sabiduría de Salomón era claramente definida como un don de Dios. Mira también Primera Reyes, capítulo 3, versículo 12b. Dios dijo, «He aquí que te he dado corazón sabio y entendido». Luego mira otra vez el versículo 28, la última parte. Vieron que había en él sabiduría de Dios. Observa ahora el capítulo 4, versículo 29a. Dice así la palabra, «Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón». Vamos adelante al capítulo 5, versículo 12a. «Jehová, pues, dio a Salomón sabiduría como le había dicho». El punto es que no aprendes este discernimiento en una facultad de derecho, no recibes sabiduría con un título de ingeniería o con un máster en sociología. La fuente es Dios. Ahora, el resto del próximo capítulo nos informa que la sabiduría de Salomón se extendió más allá del banco de los jueces. Lo llamaremos sabiduría al otro lado de la junta. 3 palabras claves. Mira Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29a, otra vez. Dice, hay 3 palabras claves que nos son dadas en este versículo. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón. La primera palabra clave es sabiduría. Es kotmag.
La primera palabra clave es sabiduría. Puede ser definida como mirando la vida desde el punto de vista de Dios. Salomón escribió en Proverbios capítulo 15, versículo 33a: el temor o la reverencia de Jehová es enseñanza de sabiduría. Sabiduría es la habilidad de ver la vida desde la perspectiva de Dios. Ahora bien, sé que esto puede sonar trillado, pero fíjate que Salomón dijo: el temor o la reverencia de Jehová es enseñanza o manual de sabiduría. Eso significa que no tienes que leer el último bestseller cristiano a fin de ser sabio. No tienes que ir a los seminarios más populares o adquirir la última técnica devocional. Si quieres sabiduría, adora a Dios, llega a conocer a Dios. Pero también, no solo sabiduría, sino también prudencia. La segunda palabra clave de lo que Dios le dio a Salomón es prudencia o biná en hebreo. Esto significa agudeza de ingenio y atañe la habilidad de distinguir entre la verdad y el error, entre lo válido y lo inválido. Si sabiduría es ver la vida desde la perspectiva de Dios, entonces prudencia es responder a la vida con la perspectiva de Dios. ¿Entendió eso? Si sabiduría es ver la vida desde la perspectiva de Dios, entonces prudencia es responder a la vida con la perspectiva de Dios. La prudencia es la hermana de la sabiduría. Ayuda a interpretar los eventos de la vida correctamente. Me encanta la historia que alguien envió. Virginia Spring, una ama de casa de edad madura, estaba sentada en la sala con su familia. Estaban reunidos alrededor de la televisión mirando la llegada del Papa Juan Pablo II. Mientras miraban al Papa bajar del avión, él se detuvo y besó simbólicamente el suelo. La tía de Virginia, de 80 años, se inclinó hacia ella y susurró en voz alta: «Sé cómo se siente. Yo también odio volar». ¡Qué interpretación tan graciosa! Y estaba completamente equivocada. Pero malinterpretar los hechos importantes de la vida no es gracioso, es trágico. La gente lo hace a diario. Interpretar sabiamente los eventos de la vida es una consecuencia de la sabiduría. Pero también Dios le dio anchura de corazón. El versículo 29 continúa al darnos la tercera palabra clave o frase. Observe la mitad del versículo. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Anchura de corazón o largura de mente se refiere a una anchura de intereses. Echemos un vistazo a algunos de esos intereses. Busquemos en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 33a. Dice así la palabra: también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Esta frase, dicho sea de paso, es una expresión categórica. Los rankings antiguos ubicaban al cedro en la punta de la lista y al hisopo debajo de todo. Los intereses botánicos de Salomón, por consiguiente, incluían todo, absolutamente todo. En otras palabras, Salomón había estudiado la escala entera. Mira el versículo 33b. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Un autor dijo esto: Salomón fue el fundador, el único representante, no simplemente de la sabiduría hebrea, sino de la ciencia hebrea. Deberíamos considerarlo, entre muchas otras cosas, como el primer gran naturalista del mundo en medio de sus colecciones del reino. Ahora, la referencia de Salomón, hablando sobre estas cosas, era más que una mera observación. Él no estaba diciendo que algún animal tiene 4 patas, que toma agua y que le gusta trepar a los árboles. La sabiduría se relaciona con el conocimiento de Dios, el Creador. Salomón relacionaba ese mundo de plantas y animales con la gente, de manera tal que ellos tuvieran un mejor entendimiento y temor de su Dios creador.
Para Salomón, estas cosas eran más que el conocimiento de los hechos brutos, era la relación del conocimiento de Dios. Eso, damas y caballeros, es sabiduría. El problema con el avance científico y artístico hoy es que no es correlativo con el Dios creador. Como resultado, estamos tomando conocimiento de que hemos aprendido y estamos llegando a la conclusión errada. Es por eso que, por ejemplo, el arte puede ser blasfemo y pornográfico, pero protegido como libre discurso. A un árbol se le puede dar mayores derechos que a un terrateniente. Una lechuza manchada puede ser considerada más importante que la subsistencia de las personas. Las iglesias pronuncian oficialmente bendiciones sobre perros y gatos. El mundo de la naturaleza es un mundo maravilloso y deberíamos ser administradores sabios y cuidadosos. Sin embargo, si aprendemos sin ni siquiera relacionar nuestro conocimiento de las Escrituras con nuestro Dios creador, entonces los árboles tendrán evidentemente sentimientos y los perros almas. Ya estoy levantando una polémica. ¿Sabe una cosa? Relacionar el mundo creado con el creyente es exactamente lo que Jesucristo hizo con la multitud que vino a escucharlo predicar. Como está registrado en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, Él le dijo a esta audiencia en realidad, ¿por qué están tan preocupados sobre si tendrán o no algo que comer o vestir? Dios les ha provisto de una ilustración visual de su fidelidad. ¿No han notado últimamente el modo de alimentación de las aves? No almacenan en graneros, ni labran los campos, sin embargo el Padre les provee. ¿Y han notado las hermosas flores silvestres? Ellas no hilan sus ropas o pintan sus pétalos. El Creador lo hizo. Por lo tanto, si el Padre puede cuidarlas, también puede cuidar de usted. Frank Schaeffer, hijo de Francis Schaeffer, nos presenta un punto interesante. Este es un detalle en el que Salomón se habrá deleitado. Dice así: si del mundo que nos rodea podemos aprender algo del carácter de Dios, seguramente es que tenemos un Dios creativo, un Dios de diversidad, un Dios cuyo interés en la belleza y el detalle debe ser incuestionable. Podríamos haber vivido en un mundo aburrido y chato, uno que tuviera solo los mínimos ingredientes grises para sostener la vida, uno cuya diversidad fuera solo suficiente como para proveer lo mínimo de la existencia. En cambio, vivimos en una tumultuosa explosión de diversidad y belleza. Vivimos en un mundo con millones de especies. Vivimos en un mundo poblado por individuos de vasta variedad, talentos, habilidades, formas y colores. Y cuando uno mira hacia el cielo y ve la complejidad de las riquezas del espacio sobre nosotros, la mente se sobrecoge ante la creatividad de nuestro Dios. Ahora, el informe de Salomón nos dice que su anchura de mente incluye muchos intereses. Una lista de sus intereses fue compilada por varios autores, quienes estudiaron todos sus escritos. A pesar de que esta no es una lista completa, sus intereses incluyen historia natural, botánica, ornitología, astronomía, geometría, medicina, música, poesía, escritura y arquitectura. Los proyectos de arquitectura de Salomón incluían casas, represas, jardines, parques, huertos y viñedos. Su obra coronada fue, por supuesto, el Templo de Oro. Me asombra que un hombre pudiera estar tan bien instruido en tantos temas. Tiendo a identificarme con aquellos que les va bien en ortografía y en historia, pero lucho con las matemáticas y la ciencia. Me agrada la historia que contó una vez Chuck Swindoll sobre un alumno de primaria quien tomó un examen de anatomía y no aprobó. Esto es lo que el joven estudiante había escrito en su prueba. El cuerpo humano está compuesto por 3 partes: el cerebro, el tórax y la cavidad abdominal. Este pobre chico está andando en tientas por un pajar, ¿no es así? El cerebro contiene el cerebro.
El tórax contiene a los pulmones y las cosas vivientes. La cavidad abdominal contiene las vocales, que en total son 5, A, E, I, O y U. Este chico realmente no sabía de lo que estaba hablando, pero apostaría que era muy bueno en ortografía. Bien, el texto continúa en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 30, para decir que era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Egipto era conocido por su sabia literatura. La sabiduría de Salomón también, según el versículo 31, excedía a varios individuos específicos que eran respetados en los días de Salomón. Ellos eran Etán el Esraíta, cuyo nombre aparece en el título del Salmo 89 y se presume que ha escrito ese salmo. Otro de los sabios de ese tiempo, Enán, quien según Primera de Crónicas capítulo 15 era un músico. Calcol y Darda, de quienes solo sabemos que evidentemente representaban hombres de gran conocimiento y sabiduría. Podemos decir que estos eran los ganadores del premio Nobel. Los Aristóteles, los Einsteins, eran los grandes pensadores de los días de Salomón. Y Salomón los sobrepasaba a todos. El versículo 32 nos informa que compuso 3.000 proverbios y sus cantares fueron 5.000. Ahora, como el libro de Proverbios contiene solo 800 versículos y los cantares de Salomón incluyen solo unos pocos cantares, además de los salmos 72 y 127, este sabio rey debió haber sido responsable de muchos más que no han sido preservados. ¿No te gustaría tener los otros 2.000 proverbios que escribió? Bueno, Dios no nos preservó todo lo que Salomón escribió, pero preservó lo suficiente como para equiparnos para vivir. Quiero seguir algunas de las pistas que Salomón nos dio, las cuales nos permitirán tener sabiduría y discernimiento para hoy. Lo llamaremos sabiduría para el creyente. La pregunta no es ¿necesito sabiduría?, sino ¿cómo puedo darme el lujo de vivir sin ella y cómo puedo hacer para obtenerla? Les diré por anticipado, es una cuestión de corazón. ¿Escuchó bien? Es una cuestión de corazón. Aproximadamente 80 veces en el libro de los Proverbios Salomón hace mención del corazón. La palabra griega para corazón es cardia, de la cual obtenemos nuestras palabras como cardiología. Gerard Kildner, en su extensa e ilustrada obra de 9 volúmenes sobre palabras griegas que ocupan cerca de 70 centímetros de espacio en la estantería de mi biblioteca, escribió que en el Antiguo y Nuevo Testamento la idea sobre el corazón era que éste ocupaba la función principal de la vida espiritual, el lugar en los seres humanos donde Dios atestiguaba sobre Él mismo. El corazón era la morada de los sentimientos, las emociones, los deseos y las pasiones. Era asiento bíblico del entendimiento, la fuente del pensamiento y la reflexión. Era el asiento de la voluntad y el asiento de las tomas de decisiones. ¿Conoces el viejo dicho, siembra un pensamiento, cosecha una acción? Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha tu carácter. Siembra tu carácter, cosecha tu destino. Salomón mismo lo dice mejor en Proverbios capítulo 23, versículo 7a, como se traduce en la versión Reina Valera, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En los Proverbios de Salomón se hace alusión a muchos tipos de corazón que revelan muchos tipos de personas. Acá hay algunas con sus referencias en Proverbios. Por ejemplo, el reverente, en Proverbios 3.5, el contento en 15.15, el ladino en 6.18, el justo en 15.28, el astuto en el 7.10, el alegre en el 15.30, el sensual en el Proverbio 7.25, el entregado en el 16.1, el enseñable en el 10.8, el gozoso en el 17.22, el engañoso en el
capítulo 12:20, el altivo en el 18:12, el desesperanzado en el 13:12, el enojado en el 19:3, el afligido en el 14:13, el orgulloso en el 21:4, el apacible en el 14:30, el puro en el 22:11, el prudente en el 14:33, el envidioso en el 23:17. ¿Qué determina el tipo de corazón que tendremos? Créase o no, debemos empezar por nuestros oídos. Mira en Proverbios 12, versículo 15, cómo Salomón relaciona la sabiduría con el oído. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Miremos el capítulo 13, versículo 1 también. Dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Continuemos ahora al capítulo 15, versículos 31 y 32. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. En el comienzo de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 2 al 3a, Salomón declara que su colección de dichos era para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia. La palabra recibir significa dar la bienvenida al consejo de prudencia, así como darías la bienvenida a un amigo a tu casa. Todos estos verbos, es decir, entender, conocer y recibir, implican que no estamos hablando, estamos escuchando. Una persona que se torna sabia tuvo en algún momento que darse cuenta de que no lo era, y luego dejar de hablar y empezar a escuchar. Proverbios capítulo 1, versículo 5 continúa diciendo, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Una persona no es considerada sabia porque sabe todo, sino porque está deseosa por aprender más. Mi querida madre solía hacer algo muy simple para que mis 3 hermanos y yo entendiéramos este principio. Con frecuencia diría, Dios les dio 2 orejas para solo una boca, entonces escuchen 2 veces lo que hablan. Uno de los miembros más conocidos y letrados del seminario de Dallas, el doctor Bruce Waltke, era el profesor del Antiguo Testamento. Una vez dijo que si tendría que elegir un libro de toda la Biblia que le sirviera como guía para la vida, escogería el libro de Proverbios. Y agregó que si tendría que elegir un capítulo sobre los demás, escogería Proverbios capítulo 2. El capítulo 2 comienza con una invitación a la sabiduría. Por favor, búscalo y fíjate los versículos 1 y 2a. Dice así la Biblia, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. En otras palabras, escúchame. Veamos los versículos 4 al 6a. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. ¡Cierto! Él da a todos los que la quieren. ¿Te diste cuenta de la pasión en la búsqueda de esta persona? El versículo 3a dice, si clamares a la inteligencia. El versículo 4 usa las palabras buscar, escudriñar, significando literalmente desentrañar. Solemos tratar a la Biblia como una revista en la sala de espera del médico. Echamos un vistazo a algunas de sus páginas tal vez. Miramos las fotos y hojeamos los títulos. Pero esa no es la manera de tratar a este libro. Si quieres sabiduría, tienes que convertirte en un cazador de sabiduría. Tienes que transformarte en un arqueólogo sabio que excava pacientemente y observa cuidadosamente. ¿Nunca has pensado en el hecho de que un arqueólogo en una excavación y que un cazador en la selva no se dedican a hablar mucho? En cambio, se dedican a observar y a escuchar. Un sabio dijo una vez, con frecuencia me arrepiento de mis palabras,
nunca de mi silencio. Lo repito, con frecuencia me arrepiento de mis palabras, nunca de mi silencio. Por lo tanto, la búsqueda de la sabiduría es una cuestión de corazón, pero depende fuertemente de los oídos. La búsqueda de la sabiduría también, y lo llevaré un paso más adelante, termina con los pies. Si quieres o no una persona sabia, no se va a revelar en cuánto sabes, sino en la forma en que vives. Salomón lo puso en la perspectiva cuando escribió en Proverbios capítulo 16 versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino. Fíjate la sumisión implícita, mas Jehová endereza sus pasos. Puedes referirte a esto como el hacer los planes para tu vida, pero darle a Dios un borrador gigante, uno que solamente Él tenga el derecho de usar. Eso le permite a Dios poder dirigirnos. Siempre necesitan nuestras vidas ocupadas una dirección. ¿Has pensado alguna vez que Jesucristo siempre estaba ocupado y que Él fue el hombre más sabio que anduvo sobre la tierra? Observa sus 3 años y medio de ministerio. Fueron un torbellino, y Él siempre estaba ocupado, pero nunca se desvió. Quiero que Él dirija mis pasos. ¿Usted no? Para aquellos que quieran capturar sabiduría y excavar de la palabra de Dios, quiero alentarlos con 3 observaciones finales. Estas son las palabras para el sabio extraídas de la fuente de la sabiduría. Tener un corazón sabio es meramente un retorno a lo básico. En primer lugar, escucha bien, tener un corazón sabio es meramente un retorno a lo básico. Échale un profundo vistazo a tu corazón. Asegúrate que tus oídos estén abiertos y tu boca cerrada. Mira la dirección en donde apuntan tus pies. ¿Dónde te llevaron recientemente? ¿A dónde te llevarán mañana? Pero no solamente un corazón sabio es meramente un retorno a lo básico, pero en segundo lugar, tener un corazón sabio no es inevitable, sino que está disponible. ¿Dónde piensas que Salomón aprendió por primera vez que la sabiduría es una cuestión del corazón? Bueno, escucha una enseñanza en la colección de salmos de su padre David. Mira el Salmo capítulo 90, versículo 12, el cual fue una oración de Moisés. Dice así la palabra: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esto es interesante. Hay una relación entre entender la brevedad de la vida y tener sabiduría. Eso puede sonar morboso, pero verdaderamente funciona. ¿Recuerdas alguna vez cuando estuviste en un accidente o en un hospital? ¿Cómo tu perspectiva de la vida se tornó más sabia? Estaba en la casa de una pareja de nuestra iglesia. El esposo me había aconsejado un par de veces. Él fue chocado de frente mientras andaba en su bicicleta por un conductor ebrio. Literalmente chocó primero la cabeza contra el parabrisas y luego el auto lo arrastró por aproximadamente 230 metros antes de que cayera. Por 3 horas y media, me contó su esposa, y ella no supo si él estaba vivo o muerto. Nos sentamos en su cuarto y hablamos. Está delicado, pero está recuperando sus fuerzas y parece como si se fuera a recuperar con solo unas cicatrices. Mientras estaba sentado y escuchándolos hablar sobre su experiencia, tuve una perspectiva más sabia. Y nos pasó a todos nosotros. Quiero contarles algo que también hizo el Dr. Wald. Él tomó este versículo del Salmo capítulo 90, versículo 12, y lo aplicó literalmente. El Dr. Wald creó un calendario que contaba hacia atrás desde la edad de 75. Arrancaría una página cada mañana que diría cuántos días le quedaban. Cuando recién cumplí años, volví a calcular mi calendario al revés. Me dijo que,
Si vivo hasta los 75, me quedarían 13.870 días de vida. Si usted tiene 40, tiene aproximadamente 12.000 días. Si tiene 50, tiene cerca de 9.000 días. Y si tiene 65 años, tiene solo 3.600 días para irse. Ya sea que tenga 13.000 o 3.000 días, no parece mucho, ¿no es así? Hace que quieras alcanzar este libro de la sabiduría y agarrarlo fuertemente. Tener un corazón sabio no es inevitable, sino que está disponible. Estamos viendo aquí 3 observaciones finales. La primera, tener un corazón sabio es meramente un retorno a lo básico. En segundo lugar, mencionamos que tener un corazón sabio no es inevitable, sino que está disponible. Pero tengo una palabra más de aliento para los cazadores de sabiduría, y es que tener un corazón sabio no se desarrolla por lo que saben, sino por a quién conocen y siguen. Quiero terminar leyendo Proverbios, capítulo 2. Escucha los versículos 6 al 11. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca proviene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la paciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Eso es decir suficiente. Vayamos a cazar y recuerda, la caza comienza en el corazón. La sabiduría es una cuestión del corazón. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a ser como aquel arqueólogo buscando la sabiduría, como aquel cazador observando y escuchando más que hablando. Y de esa forma vamos a ser personas mucho más sabias. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a poder entender la palabra de Dios y no leerla como una revista más, sino escudriñarla y buscar en ella todos sus tesoros. Le espero en otro próximo estudio de sabiduría para el corazón.